todos. Esta semana ustedes tienen exámenes, ¿no? Sí, el lunes tenemos que entregar un parcial domiciliario de sociología. Y después Javier dijo que, todavía no dijo la fecha, pero en algún momento un poquito más adelante también nos iba a mandar algo para hacer, algo así. Bueno, entonces calculen, porque yo estuve hablando con los profes, calculen que el 4 de junio me estarían entregando a mí un trabajo, ¿sí? Que sería el último trabajo de la cursada, ¿está? Entonces después nos va a quedar todo el mes de junio para preparar el trabajo final, ese trabajo importante, ¿está? ¿Se acuerdan que yo moví ese trabajo para la entrega del final? Entonces nos va a quedar todo el mes de junio para esa instancia. Entonces ya agéndense por si otro profe le da, igual nosotros tiramos fechas por el grupo que tenemos. Agéndense que para el 4 van a tener que entregar un trabajo. Yo voy a dar la consigna el 28, la semana anterior. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué es el trabajo final, profe? Disculpe que recién me metí, no entiendo nada. No, es el trabajo, viste que yo el trabajo final lo corrí para el final, digamos. Lo que hice fue eso. Cuando me enteré que la materia no era PD, Sí. lo que hice fue correr el trabajo definitivo, el más importante para mí, para la instancia del final. Este sería como el trabajo que te va preparando para esa instancia. Este trabajo que voy a pedir el 4 de junio, es un trabajo importante porque va a ser un texto expositivo de confrontación de fuentes, pero que después vos podés capitalizar en el último trabajo, ¿sí? Lo que vas a hacer en el último trabajo, en el final, el que no sé cuándo me lo vas a entregar realmente, porque esa creo que tiene que ser una instancia presencial sí o sí, o por lo menos hasta lo que la universidad nos informó, tenía que ser esa instancia presencial. Ese último trabajo va a ser una argumentación, va a estar más del lado del polo argumentativo, que nosotros ni siquiera lo trabajamos todavía, es la última unidad del programa, ¿sí? Este no, este es un paso anterior, lo que pasa es que yo fui corriendo todo para que como último trabajo, para que el final no sea un agregado más, sino que sea, nada, el trabajo más importante del taller. Con eso yo ya estoy más que conforme. Si ustedes logran hacer una monografía, que es lo que van a entregar en el final, eso está muy bien, ¿sí? Ahora, este trabajo es un expositivo de confrontación de fuentes, el que voy a pedir para el 4 de junio. Adelanté mucho el pedido, no lo dejé tan al final, porque yo puedo pedirles este trabajo y después seguir charlando con ustedes cómo hacer el trabajo final. A mí no me afecta realmente mucho eso. Es más, dentro del cronograma lo tenía para esa época, así que no vi mucho problema en eso. Y además porque entre los profes estábamos arreglando de ponerles instancias evaluativas no tan superpuestas, para que por lo menos no se les junten una misma semana, qué sé yo, 3 trabajos para materias diferentes, ¿sí? Entonces eso les iba a permitir a los otros profes, cuando a ustedes los evalúen para el segundo examen, bueno, por lo menos ya tengan más o menos liberada la cursada del taller, ¿está? Entonces, los cambios a lo que yo les venía diciendo con respecto a la evaluación del taller, es que la nota global de la cursada, nosotros vamos por el 4.º trabajo, ¿no? Sí, ya vamos. Sí, el informe económico es el 4. Claro, la nota global de la cursada se va a componer, esperen que me olvidé de admitir. Perdón, pero entonces la carta no lo tomás como el primero entonces.
Sí, eso sería la carta. Obviamente que para mí hay trabajos más importantes que son los de escritura. A mí los trabajos que realmente yo voy a ver son la carta, el primer expositivo de Walsh, la reseña, el informe y este que voy a dar el día 4, para el 4 de junio. Con eso yo veo la evolución de la escritura de ustedes y voy a poner una nota conceptual en función de eso, ¿eh? No voy a poner una nota que evalúe promedial, en un promedio de los trabajos. Vieron que yo además no le mando trabajos con notas. No sé cómo harán los otros profes, pero yo les mando trabajos muy bien, o sea, una evaluación conceptual, ¿sí? Entonces, a partir de eso, al final del cuatrimestre, creo que el cuatrimestre termina el 4 de julio, ¿sí? Yo voy a redondear esa nota conceptual viendo este proceso. Así que es genial, porque incluso para los que me deben trabajos le queda el mes de junio para poder entregarlos, ¿sí? Para poder cumplir. Entonces esa sería la dinámica. Y paso, el trabajo que para mí es súper importante, que decide la aprobación de la materia, etcétera, lo paso para el final, ¿sí? Y obviamente no les puedo decir cuándo es el final. Creo que nadie se los puede decir. ¿Está? A ver si entra Julia. Vamos. Si yo le tiro un admit, le va a llegar, ¿no? Porque le estoy tirando como 20. No pasa nada. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿No? No, clarísimo. No, está perfecto, se entendió. Bien, ¿alguna pregunta? Hoy mandé correcciones. Me volvió a pasar lo mismo que en el trabajo anterior. Recibí algunas entregas, las pude bajar a mi compu y cuando voy a hacer las devoluciones me desaparecen las entregas y no puedo hacer la devolución. Entonces lo que hice fue mandarles mail a esas personas y colocarle una nota como manual que me lo entregó, ¿no? Una calificación manual. Después fíjense, a ver si se me escapó alguno, porque es una tarea de chequeo y ahí por ahí me voy perdiendo. Así que si alguno no recibió su corrección y me entregó el trabajo, por favor me tendrían que avisar, ¿sí? ¿Está? Bien, ¿alguna duda con respecto a las correcciones de ese trabajo? Algunas cuestiones las vamos a trabajar la clase de hoy, una fundamentalmente, y otras cuestiones las voy a dejar para después, ¿sí? Con respecto a las cuestiones de normativa, vi unos 2 errores regulares, que todo el mundo tiene en general. Uno tiene que ver con la acentuación de pronombres interrogativos, que hoy me voy a dedicar un poquitito a aclarar las dudas, y el otro tiene que ver con el uso de las comas, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante porque no enganchaba en la clase de hoy. Prefiero dedicarle otro espacio. ¿Está? Una preguntita. Sí. Imagino que para todos usaste los mismos colores. Cuando usás el violeta, que subrayás con violeta, o lila, si le quieren llamar lila, ¿qué significa eso? Fíjate que abajo en de tu trabajo, porque lo hice solo con el trabajo de ustedes eso. Ese subrayado solo lo usé en ese caso. Abajo, Yo tenía la misma duda, pues no entendía a qué se refería. abajo me quedó, no sabía dónde ponerlo. Y si ustedes van al comentario último, yo creo que lo puse en el número de página o en el nombre, en la firma, no sé dónde lo puse, porque Se dice La firma, solo en la firma. no, en el número de la página. Solo en una sección del trabajo. bueno, Indiqué la gran selección de verbos introductorios que utilizaron. Eso está muy bien, como sí. siempre tiene que haber un pero pero se hizo la muy estructura se pesado. repite tanto que apabulla al lector. Sí, se hace pesado. En la lectura se ve siempre, cuando vos usás el mismo mecanismo de introducción de la palabra del otro, el lector se aburre, ¿sí? Pero
pero tratamos de variarla, no tratamos de usar siempre la misma. Por Cuando, eso, cuando vi la selección de verbos que ustedes usaron, dijeron, estos se mataron. O sea, me di cuenta, por eso les dije, está muy bien esto. Lo que pasa es que estuvieron muy bien seleccionando los verbos introductorios, pero por ahí se hizo muy monótono la fórmula que utilizaron. Estaba el claro. actor. Disculpe, está queriendo entrar Israel, el compañero. ¿Sabés que no lo tengo? ¿No le ¿Habrá? aparece la notificación? ¿Quiere que le diga que mande de nuevo? Sí. Buenísimo, ya le digo. Fue cómico el trabajo igual, profe. Hacerlo con Google Docs fue cómico, no se da una idea lo que fue. Se estalla. Si lo viera, se estalla. Hacelo de una tablet, Tommy. Escribíamos los dos al mismo tiempo y nos corregíamos los dos al mismo tiempo. Era muy, muy gracioso. Y muy difícil al mismo tiempo. O sea, Claro. tenemos formas de escritura distintas los dos. Y tratar de adaptarla era medio como complicado. O sea, Ahí está. Una de las cosas que voy a poner como requisito para el trabajo que viene, el que van a entregar el... Mira, le estoy tirando la admisión a Isra, pero ahí está, ahí pudo entrar. Bueno, Ok, buenísimo, profe. una de las cosas que vamos a poner como norma para que después puedan usarlo en el trabajo final, porque si no, no van a poder hacerlo, es que sea individual. Este trabajo, porque ya el final tiene que ser individual sí o sí. Entonces, les va a convenir a ustedes trabajar solos en este caso, porque si no después va a ser un lío para retomarlo. En cambio ahí pueden hacer una reformulación y se les simplifica muchísimo el trabajo final. Tienen que ajustar, tienen que acomodar, etc. Yo también voy a dedicar un momento, en algún momento de la clase, me hice mi Word con los problemas que vi, las soluciones que dieron algunos compañeros y otros, a esto de buscar formas diferentes para introducir la palabra del otro. Algunas hasta pueden ser muy sutiles, ¿sí? No necesitas, que creo que tiene que ver con la pregunta que me habías hecho en un momento en el WhatsApp, que creo que me preguntabas eso y yo te fui con una cuestión súper teórica, diciéndote el sujeto, es empírico, no me acuerdo, te fui con un problema sí, y después me la complicaste un poquito más. la compliqué más y después dije, no, por ahí me está preguntando algo muy sencillito, ¿ves cómo lo escribo? Por ahí No, era... no, en realidad es una cuestión que creo que la tengo yo y no sé si todos mis compañeros, porque yo sé que hay muchos que ya cursaron otras carreras o cursaron años anteriores, ¿sí? Ah, Que es el tema de, yo te puse la persona del escritor, en realidad es la persona del producto de esa persona. ¿Entendés? Yo tengo muchos problemas personales con la persona, pero cuando lo leo digo, guau, qué tremendo trabajo que hizo este tipo. Pero bueno, al mismo tiempo, internamente me cuesta mucho bueno, sería disociar eso, y obvio, separarlo. totalmente, totalmente, eso cuesta, pero lo tenés que hacer, ¿eh? Por ejemplo, a mí me pasa con algunos escritores, por ejemplo, ¿no? Entonces vos pensá, en un trabajo como una reseña, y eso se los coloqué a algunos también, que elogiaban al autor. Pierde eficacia si elogias al autor. Vos tenés que elogiar el objeto del autor, tenés que elogiar el texto y remitir los elogios, si querés hacer un elogio, al texto, porque incluso pierde eficacia el elogio. Después indirectamente le llega a la persona, porque al elogiar la obra, indirectamente lo estás elogiando, pero es más indirecto eso, ¿sí? Y es mucho más eficaz. La reseña es un género que evalúa textos, no sujetos. Entonces, una de las formas que te ayuda a disociar eso es que, bueno, las exigencias que te pide el género no es que hagas un epidíctico. Un epidíctico es un género, en general, se utiliza para elogiar a la persona,
o también se utiliza para vituperiarla, para ofenderla, ¿sí? Por ejemplo, en una polémica, muchas veces la estrategia es realizar, para defenestrar la idea, realizar ataques a personas, ¿sí? En el ámbito académico eso no es lo que se privilegia, justamente. Entonces los elogios, remitirlos, los elogios o los vituperios, o las críticas, remitirlos al objeto. En la reseña eso sería importante. Le van a llegar al autor, indirectamente le llegan, pero es más eficaz elogiar el texto. Y además, bueno, eso te lo va a dar, vas a ir adquiriendo la cancha, digamos, la estrategia, no sé, a medida que te pongas a escribir críticas de textos. A mí me pasa muchísimo, o sea, cuando con los escritores, por ejemplo con Borges, a mí me encanta el Borges cuentista, me encanta, pero no me gustan todos los cuentos de Borges, hay uno que detesto. Entonces, si tendría que hacer la crítica a Borges, la limitaría al texto justamente. No tanto a la persona, ¿sí? Y ahí va a depender de qué texto esté reseñando o qué texto esté criticando. Claro, que a veces uno se toma la cosa como más personal, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que ir controlándolo. Y la práctica, o sea, hoy vamos a ver, ¿sí? un nuevo cuadernillo que les colgué, vamos a ver si llegamos a verlo entero o no. Yo había calculado que por ahí no. Y que en realidad, si ustedes observan, nosotros en los 3 trabajos que hicimos, fuertes de escritura, bueno, en uno nos acercamos más, la pregunta apuntaba más hacia la objetividad, en el de Walsh, exponer los argumentos de Walsh. En otro, era, si ustedes observan, lo que hicieron con el informe, era una explicación de un gráfico, más que exposición de ideas de otros. O sea, siempre están trabajando sobre otra cosa, ¿no? Otro texto, en este caso una imagen, un gráfico, y en realidad la operación que ustedes hicieron es explicar un gráfico. Y en el de la reseña, bueno, ya era un texto que implicaba cierta valoración, ¿no? O sea, ya los movía un poco de ese enunciador objetivo a un texto que implicara cierta valoración, ¿no? Bueno, nos vamos a seguir manteniendo en esos polos, pero la diferencia que vamos a hacer en estas 2 últimas unidades es que no lo vamos a hacer con una sola fuente bibliográfica, ¿sí? Lo vamos a hacer con varias. Entonces eso ya nos remite a un problema que vamos a ir abordando en estas clases que siguen, que tiene que ver con la confrontación de fuentes. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer, que es el de la clase de hoy, no va a estar tan remitido a que ustedes confronten fuentes, sino que mientras detallo un poquito más el género o los géneros expositivos explicativos, van a leer un texto que confronta fuentes, y de algún modo ese texto puede ser modélico, puede servir como modelo. En ese sentido, muchas de las cosas que ustedes ya le hicieron las pueden capitalizar, y pueden ver, hacer dialogar mis correcciones con el texto que vamos a ver hoy. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque en realidad es lo mismo, o sea, en cuanto a mecanismo de delegación de la palabra, es lo mismo. Lo que pasa es que van a tener que, va a ser un trabajo de mayor complejidad, porque si ustedes lo tendrían que hacer, tendrían que poner en juego distintas voces, no una sola fuente.
con esta estrategia ustedes presentan la fuente primera y la van remitiendo al autor y ya está. En la tarea de confrontar fuentes pueden hacer muchas cosas y pueden establecer relaciones distintas entre esas lecturas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a dedicar la clase a abordar esta confrontación de fuentes tomando como modelo un trabajo. Este trabajo no es un trabajo de una autora que yo incorporé en el cuadernillo. Ese trabajo nos va a permitir hacer varias cosas. Primero, nos va a permitir acercarnos a la estructura de los textos explicativos. Este trabajo fundamentalmente más que expone, pero más que exponer, explica un concepto. Entonces, por medio de este trabajo vamos a poder ver aspectos estructurales en los textos expositivos explicativos, ¿sí? Segundo, nos sirve como modelo cuando tengamos que escribir, ¿sí? Y tercero, es un trabajo que puede servir como fuente para hacer mis futuros trabajos. O sea, vamos a ir armando, ya estamos haciendo eso, en nuestra carpetita de materiales de archivos, lo que estamos haciendo es armar un archivo bibliográfico, ¿sí? O sea, estamos colocando. Bueno, entonces les estaba diciendo que nos iba a servir como modelo para ver confrontación de fuentes, como modelo para, no modelo, sino como ejercitación para ver una estructura, la estructura que tienen, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Bakhtin, de que los géneros se caracterizaban por un estilo, ¿sí? Por temáticas y por composición o estructura, y que yo siempre pateé la idea de composición o la idea de estructura? Bueno, nos va a servir para ver, para entrar en ese aspecto del género, de su estructura. Y también nos sirve para ir armando un corpus. Y esta palabra, ¿tienen alguna idea de lo que significa corpus? ¿No? ¿Nunca la escuché? Corpus Christi. No, Cuerpo. Cuerpo. La cel- Muy bien. Fíjense las metáforas que se utilizan en el campo científico, Latín. claro, en el campo académico, son interesantes, ¿no? Bueno, es una palabra del latín que significa, como ustedes saben, cuerpo. En realidad la idea sería bien de la medicina, bien de la biología. ¿Vieron la idea de tener el cuerpo ahí en la mesa? La lección de anatomía, ¿vieron el cuadro? El cuerpo en la mesa y todos estudiándolo. Bueno, esos son los textos. Son cuerpos en la mesa que se diseccionan y que se estudian. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, acá hay dos cuestiones que me gustaría diferenciar. Lo que estábamos haciendo en la actividad 2 es armar un archivo, ¿sí? Ustedes dirán archivo a la carpetita, pero es un archivo bibliográfico eso. En esa carpetita fueron poniendo fuentes que tenían que ver con la deuda externa, ¿no? Con el problema de la deuda, ¿está? Bueno, el corpus es qué fuentes vos seleccionás para analizar, para trabajar. Esas fuentes te va armando el cuerpo de análisis, ¿sí? Al archivo podés ir y podés volver. Es algo que se hace como en paralelo. Vos mientras vas escribiendo, vas eligiendo cómo vas conformando ese cuerpo de análisis. No es una tarea que la tenés necesariamente acabada desde un principio, ¿sí? Esperen un segundo que mi impresora está funcionando sola. Sí, la voy a apagar. Me parece que hay algo que hace falso contacto y se enciende. Bueno, entonces
nos va a servir para muchas cosas ese texto. Ese texto puede ser una fuente que si a ustedes les interesa la temática, etcétera, puedan consultar, ¿sí? O puedan utilizar como análisis, como material para sus próximos trabajos, ¿sí? Para el expositivo y para el trabajo del final, ¿está? Para el expositivo que nos falta, el del 4, de confrontación de fuentes, y para el trabajo monográfico final, ¿está? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Me va a sacar en 10 minutos, entonces tengo 10 minutos para darles una consigna de lectura. Entonces voy a compartir el material que les colgué. Bueno, es el cuadernillo 3, ¿sí? Y el cuadernillo 3, en parte, bueno, los introduce en nada, en ver, en la operación de lectura, cuando uno arma un corpus, detectar el género, ¿no? Entonces, acá expuse, tienen escrito algo que venimos trabajando bastante en las clases, que tiene que ver con estos géneros que se privilegian en el ámbito académico, y una breve caracterización de ellos en cuanto a la construcción de saber que se hace en uno y otro caso. Ustedes saben que en la argumentación se produce una construcción del saber, ¿sí? A partir del mismo discurso. El mismo discurso va construyendo su saber, y en el expositivo el saber está presentado como en otro lado, ¿no? Es ya socialmente reconocido, exponen a una fuente, exponen a un autor, no son ustedes los que construyen eso. También saben, ¿no?, que tiende a generar una objetividad, el polo explicativo, ¿no es cierto?, que hay cierta distancia que se toma con la fuente, y que en el polo argumentativo es como lo contrario, ¿no? El sujeto se manifiesta, confronta argumentos con los de otros, discute. Y acá hay algo interesante en función de lo que venimos trabajando. Este otro criterio para contrastar estos dos géneros, ¿sí?, tiene que ver con qué pasa con lo que llamamos aspectos polifónicos de estos textos, ¿sí? Cómo aparece discurso citado y discurso citante, ¿está? Entonces, en el polo expositivo explicativo aparece una frontera sumamente clara entre lo citado y lo citante. Eso no significa que el único recurso que tengamos sea la cita textual, sino que también podemos, ¿sí?, recurrir a reformulaciones. De hecho, un trabajo con demasiada cita lo que hace es mostrar al enunciador como incapaz de reformular, muy pegado al texto. Aunque pongan todos los verbos introductorios, ¿sí? Entonces tienen que desarrollar incluso en los expositivos explicativos, tienen que desarrollar reformulaciones, que quede clara la frontera entre uno y otro discurso, ¿sí? Eso por supuesto, pero que no sea siempre la misma técnica de la cita, eso cuidado. En el polo argumentativo puede aparecer de distintas formas, hasta incluso la ironía, formas que implican, que las vamos a ver en la siguiente unidad, en la unidad 4, que implican que las voces están más contaminadas, y que es muy difícil, en algunos casos, si hacemos una lectura rápida, determinar cuál es una voz y cuál es otra, ¿sí? Entonces acá, también en este aspecto, estos textos, estos tipos de textos, estos modelos, recuerden que siempre acá estoy tomando como la idea de modelo, que en la práctica no es tan así. Estos modelos son muy diferentes con respecto a
la introducción de la voz del otro en ellos, ¿sí? Bueno, esto un poco lo habíamos visto ya, los textos expositivos explicativos se proponen informar, los argumentativos se proponen convencer, persuadir, etc. Y bueno, en estos, la dimensión cognitiva, la actividad del pensamiento, ¿no? Es muy importante, todas las actividades intelectuales son muy importantes, y ahí nos quedamos, y a la argumentación, además de eso, ¿sí? Porque fíjense, se proponen convencer y persuadir. Entonces, además de convencer, ¿tá?, se agrega esto de persuadir, que en algunos casos adquiere una carga emocional. Entonces, algunas argumentaciones, obviamente que el ámbito académico no va a tener un umbral alto de distorsión de esto, hay que ser cuidadoso con esto. Pero sí hay ciertas formas que tienen que ver con cargas emotivas que se usan, y que después, cuando veamos argumentación en la unidad 4, las podemos ver. O sea que no desaparece este aspecto, ni incluso desaparece en el ámbito académico. Está la ilusión de que desaparece, pero no desaparece del ámbito académico. Uno puede encontrar un componente emocional, o un componente psicológico, si quieren, en esos textos. ¿Está? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Estoy yendo un poco rápido por el tema del tiempo. Ahora nos vamos a dedicar, ¿no? Vamos a leer el texto que es este, el de Gabriela Weber, vamos a hacer un recreíto, y acá yo les voy a presentar, ¿sí?, la estructura de los textos expositivos explicativos. Fundamentalmente me estoy dedicando a la secuencia explicativa. Estos textos expositivos explicativos suelen combinar la explicación con la exposición. Entonces, en las secuencias explicativas, cuando hay que explicar un concepto, cuando hay que explicar un fenómeno, etc., suele haber la secuencia en todo su desarrollo, eso no significa que siempre aparezca, pero en todo su desarrollo puede presentar un marco o una presentación. Es opcional esto, no es obligatorio. Puede plantear, ¿no?, para llamar el interés del lector sobre eso que quiere explicar, puede hacer un planteamiento del problema explícito. A veces incluso lleva la forma de interrogante eso. Otras veces el problema está implícitamente planteado, ¿sí? Toda la explicación, la secuencia pura, esto, como ven, es lo obligatorio para que aparezca. Se presenta como si fuera una respuesta a ese interrogante, a ese problema. Y por último, esto es facultativo, es decir, no es obligatorio, puede estar, puede no estar, es opcional, puede aparecer una evaluación conclusiva. ¿Tá? Entonces, en las exposiciones nos encontramos secuencias en donde los enunciadores necesitan explicar fenómenos o explicar conceptos. En el despliegue total de esa secuencia encontramos esta composición, ¿sí? La descripción genérica de esta secuencia implicaría una presentación o un marco. En el campo científico es muy habitual que se dé un marco teórico incluso, que este marco sea teórico, ¿sí? No necesariamente puede ser un marco temático, no necesariamente es explicitar desde dónde voy a abordar la explicación de este término, desde qué teoría lo abordo. Muchas veces es un marco temático, como un párrafo introductorio, algo así. El planteamiento del problema, ¿sí?, de forma explícita o implícita, la explicación, que vendría a ser la respuesta al problema, con distintas estrategias para explicar. Vamos a tratar de, por lo menos en esta clase, ver una,
Y una evaluación conclusiva, que sí implicaría cierta subjetividad ¿no? Ya lo vimos con la reseña. Al final, una evaluación subjetiva, o una valoración. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Lo que acabo de decir. ¿No? Esperen porque estoy media a ver el chat, ¿no? A ver dónde tengo el chat. No, está todo bien. Bueno. Entonces, antes que nos eche, yo les voy a dar un tiempito. No me parece que tarde mucho. Pueden